institucional. Entonces, por ese motivo, hoy nos han encomendado a los sacerdotes de la institución hacer esta presentación, que es una presentación de contexto sobre lo que significa, lo que implica la identidad institucional. Todo esto nos va ayudando a todos, afortunadamente, y vuelvo y agradezco también a todos los integrantes de nuestra comunidad universitaria la disponibilidad que han tenido para participar de estos escenarios que nos forman, nos capacitan y nos ayudan a entender mejor la institución. Dice, como decimos nosotros, que nadie puede amar lo que no conoce. Por eso es muy importante nosotros conocer la institución a fondo para encontrarle sentido a lo que desde ella hacemos. Entonces, voy a hacer esta primera parte, cada uno de los sacerdotes va a hacer su participación, vamos a tratar de hacerlo de una manera pues rápida y amena, y estaremos dispuestos también a las participaciones, a las preguntas lógicamente que hayan, pero el objetivo es volver a hacer el contexto sobre la identidad institucional. Entonces empezamos, me imagino que todos están viendo la pantalla que estamos compartiendo. El padre Julio nos la va pasando, que tiene concentrada ahí la presentación, recordando entonces como primera medida que en cuanto a la identidad institucional nosotros tenemos 4 aspectos fundamentales que están en nuestra constitución, en nuestro ser, en nuestro ADN como institución. Primero, que somos una institución de educación superior. Aquí podría haber una pregunta, pero si somos una institución de educación superior, ¿por qué entonces tenemos cibercolegio y formación técnica? Porque a las instituciones la legislación se lo permite, se le permite abarcar todo el círculo de la formación humana y abordar los distintos niveles. Eso se ha ido incorporando en la institución, ya ustedes saben, tenemos el cibercolegio que ya va para 17 años y el Centro Labor, en que se acaba de fundar hace poco y está en proceso de consolidación. Pero de todas maneras, como institución fue creada así, como una institución de educación superior y católica. Muy importante volver a resaltar este nombre, porque esto va adherido también a parte de nuestra identidad, y es también una identidad confesional. El término católico, además de identificarnos con la fe cristiana católica, también nos identifica con el término en sentido amplio, como la universalidad del conocimiento, la universalidad de las opciones, la universalidad de las opciones de educación, la universalidad de los valores que nosotros promovemos. Viene el otro elemento, que es el de que somos una institución, que nos declaramos una institución de educación virtual, ¿cierto? Nosotros no nos apoyamos en la virtualidad. Nosotros no tenemos una presencialidad asistida por la virtualidad. La virtualidad no es un accesorio ni una herramienta para nosotros. La virtualidad es parte de nuestra esencia. Por eso hemos desarrollado un modelo en la virtualidad, y la virtualidad tiene muchos elementos que debemos comprender siempre de la mejor manera. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y el otro elemento, que es una institución inclusiva. Entonces, el tema de la inclusión, por eso nosotros hemos creado un tema de la inclusión y hemos puesto todos los elementos de la inclusión para que muchas personas quepan en la institución y tengan oportunidades gracias a ella. Y el último elemento, que es ese compromiso que tenemos con el territorio, y nosotros también hemos conceptualizado bastante sobre el territorio, ¿cierto? El territorio, que es el territorio virtual, y también el territorio físico, y nuestro territorio diocesano, donde está el campus y a donde nos debemos por hacer parte allí del territorio de la diócesis de Santa Rosa de Osos. La fundación, entonces, esos 4 elementos es muy importante que los tengamos presentes, y lo mismo que alrededor de lo que nosotros hemos determinado como nuestra misión, ¿cierto? Es una institución que se ha declarado entonces
en facilitar procesos de educación y formación con valores cristianos, por ser confesional y por su identidad, privilegiando los ambientes virtuales de aprendizaje. Así volvemos y lo repetimos, estos ambientes virtuales los privilegiamos, no son tampoco el fin de nosotros no es educar en la virtualidad, aunque es parte de nuestra esencia, no es propiamente la esencia porque no deja la virtualidad de ser un medio, por eso dice privilegiando, porque hacemos uso de las nuevas tecnologías, de las nuevas metodologías, de lo que las nuevas opciones para este mundo pueden ofrecer para llevar educación, ahí estamos nosotros llevándolas. Y finalmente, pues el gran ideal como institución para lograr a través de la educación construir una sociedad justa e incluyente. Esos son esos elementos principales que nosotros hemos determinado en esta en esta misión, en esta visión que nosotros tenemos. Ahora entonces vemos aquí, en cuanto a nuestra misión y a nuestra visión, parece que repitiendo algunos de esos elementos que hemos tomado, también hay unos elementos que nos permiten a nosotros consolidarnos, que nos dan razón de ser, porque digamos que hacemos parte de toda una organización que tiene la Iglesia a nivel mundial y también desde la doctrina cristiana, las autoridades, los grandes pensadores, los papas, todos hacen un aporte alrededor de lo que significa la educación y la educación superior para estos procesos que nos llevan a nosotros a formarnos. Aquí ustedes ven en esta pantalla, hay una frase del Papa Juan Pablo II que puede ayudarnos a comprender mejor lo que significa educar, ¿cierto? Y educar desde la educación superior, una presencia, por así decir, una presencia pública, continua, universal del pensamiento cristiano en todos esos esfuerzos que se tiene por estar en los distintos ámbitos de la vida del ser humano. Y lógicamente también no es educar para engordar el ego, no es engordar para aumentar nuestra soberbia y autosuficiencia. Eso tiene un sentido profundo, espiritual, muy bíblico también. Entonces, es esa preocupación, especialmente por los que están más necesitados, los alejados, los apartados, los excluidos. Por eso nuestra educación tiene que estar con esa mirada siempre fija hacia allá. Nunca ha sido nuestra pretensión hacer una formación de las élites, sino para todo aquel que ve en nosotros una opción, un modelo. Nuestro ideal también siempre está alrededor de la manera como podemos facilitar el acceso a la educación por parte de cualquier persona, de cualquier estrato que llegue y de cualquier credo también inclusive, porque confesándonos nosotros como una institución de principios y valores cristianos y católicos, esos son los que promovemos, los que nos mueven, pero eso también permite abrir las puertas a cualquier persona para que desde el respeto por la diferencia, pudiendo dialogar con la fe y la cultura, cualquier persona pueda acceder a la institución. No es una institución de puertas cerradas, está completamente abierta para quien pueda y quiera acceder a ella. Aquí tenemos un resumen de los principales aportes bibliográficos que están constituidos o están incorporados a nuestro proyecto educativo. Algunos que van saliendo y digamos que son las grandes guías doctrinales que iluminan también
el quehacer de la institución. Ustedes ven aquí algunos documentos que los últimos papas y otros que la Iglesia va sacando y se convierten en grandes derroteros, grandes luminarias, grandes bitácoras que nos ayudan a nosotros a entender los más importantes que hasta el momento iluminan nuestro proyecto educativo y el proyecto educativo de la Iglesia son estos: la exhortación apostólica Evangelium Gaudium del Papa Francisco, la carta encíclica Laudato Si, también del Papa Francisco, que es sobre el cuidado de la casa común. Creo que es una de las más populares, que más eco ha encontrado en estos días, porque toca temas que tienen que ver con el medio ambiente, con la cultura, haciéndonos el llamado a la cultura del encuentro, a luchar contra aquella cultura negativa del descarte, y en fin, otros elementos muy importantes que nos llama a concientizarnos para vivir de una manera más humana y más solidaria. Y ahora más que nunca sí que toma esto unas connotaciones bien interesantes cuando un virus nos ha puesto en jaque. Bueno, la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, también del Papa Francisco, que es con un título muy hermoso, La alegría de buscar la verdad. Creo que es una de las más representativas, que tienen que ver con todos los elementos que debe contener una auténtica educación, una educación con todos los valores y con todas las garantías, con una educación que tenga su principio y su fin en el Evangelio. La exhortación apostólica Amoris Laetitia también es muy significativa y nos ha aportado y tiene temas muy interesantes acerca del significado del amor que se convierte en compromiso, en entrega, en solidaridad. La carta también encíclica Fides et Ratio, esa anterior que escribió el Papa Juan Pablo II, dedicada a los obispos de la Iglesia, y es precisamente sobre ese elemento, ese gran diálogo que debe permanecer entre fe y razón. Y viene entonces también la Constitución Apostólica, esta Constitución, digamos, que tiene mayor volumen, mayor densidad, porque tiene, digamos, dentro de la jerarquía de los escritos de la doctrina, tiene esa categoría de Constitución, también escrita por el Papa Juan Pablo II, dedicada a las universidades católicas, que es la Ex Corde Ecclesiae. Todavía sigue siendo un gran referente, porque ha nacido de una gran reflexión en toda la Iglesia acerca de la educación que imparten las universidades católicas. Con ella entonces viene también la Constitución Apostólica Sapiencia Cristiana, también del Papa Juan Pablo, que llega a ser parte de todo ese compendio de referentes bibliográficos o de contenidos de nuestra doctrina, que nos ayudan a entender el sentido cristiano de la educación. Bueno, esta otra diapositiva tiene que ver cómo nosotros nos vamos configurando también. Nosotros no somos una isla, una golondrina suelta. Nosotros hacemos parte de un conjunto de instituciones que trabajan por la educación de los seres humanos. Entonces, pertenecemos también a toda una articulación de instituciones que tiene una guía y que tiene una organización completa. Nuestra institución, así como toda institución que tenga, digamos, su licencia desde una diócesis, desde la Iglesia, entonces entra a ser parte de toda una organización, una red de universidades en el mundo entero. Por ejemplo, en este caso, allá en Roma existe la Congregación para la Educación Católica, que es de donde se hacen todas las directrices y se acompañan la educación católica en el mundo entero. Allá nosotros tenemos que mandar con cierta frecuencia los respectivos informes, las experiencias, y recibir también las instrucciones que la Santa Sede tiene allá en el Vaticano con esta congregación, que, para poner algún tipo de comparación, es como una especie de Ministerio de Educación de la Iglesia. Bien, entonces aquí usted encuentra una sigla que es la FIU, que es la Federación Internacional de Universidades Católicas, que es una federación de la que hacen parte
unas 223 universidades católicas en todo el mundo. Esta es una organización a nivel mundial. Las universidades católicas son muchos más, pero algunas no pertenecen a esta federación, se confederan en otras que tienen por continentes, pero muchas de ellas, esta es la más grande, la más significativa, y allí se van desprendiendo unos nodos por países. Por ejemplo, el nodo para Colombia de esa FIUC, de la Federación Internacional, es el Nodo Colombia, que es la red de universidades católicas de Colombia. En esa estamos inscritas en este momento 22 universidades. Y a su vez, las universidades de Antioquia, específicamente aquí las más cercanas, las más locales. En este momento en Antioquia existen 9 universidades católicas y también tenemos un nodo para la región Antioquia de las universidades católicas, donde traemos una dinámica muy interesante. Se constituyen unas mesas y las comunidades académicas participan de esas mesas, la de investigación, la de pastoral, la de extensión, la de virtualidad, en el caso nuestro, que para Antioquia lideramos esa mesa de trabajo de virtualidad. Entonces, miren cómo es un gran entramado, una gran organización donde nos compartimos recursos, nos articulamos, pero también, en especial nos cuidamos profundamente de que nuestras universidades tengan ese componente siempre, esa misión de cooperar, de ayudar en la evangelización a través de la educación. Hay una frase del Papa Benedicto XVI, nuestro Papa emérito, que es muy diciente: el hombre debería ser el horizonte del trabajo universitario y la pasión auténtica, porque solamente en el servicio al hombre la ciencia se desarrolla como verdadero cultivo y custodia del universo. Y servir al hombre es hacer la verdad en la caridad, es amar la vida, respetarla siempre, comenzando por las situaciones donde ella es más frágil e indefensa. Creo que esto le da sentido completamente a lo que hablábamos allí alrededor de lo que significa para nosotros educar como institución católica y todo lo que esos componentes contienen de por sí. También se realizan grandes eventos, hay eventos muy importantes que se realizan a nivel del mundo para dinamizar todos estos elementos de la identidad católica de nuestras instituciones. Como vemos aquí, está la Semana de Laudato Si', aquí hay un video muy interesante que les invito a ver sobre la Semana de Laudato Si', que es una gran convocatoria que hizo el Papa Francisco para tomar digamos así, una especie de opción preferencial por la educación, y para que desde la educación nosotros podamos hacer nuestro aporte a la salvación de nuestra casa común. Hay un gran encuentro en Roma que era precisamente en estos días a nivel mundial, que digamos que ya se convirtió en una especie de actividades que se están haciendo de tipo virtual, y pues el gran encuentro con el Papa ha sido pues postergado por lo que ya sabemos. Entonces, creo que se hace muy interesante. Les invito a ver entonces este video que nos hace como entender un poco más cómo a través de estos grandes eventos, grandes encuentros y grandes conversatorios que hace la Iglesia, podemos entender ese significado profundo de lo que significa una educación también desde y para la humanidad. No sé, Padre Julio, vamos a ver el video, lo vamos a proponer para que lo exploren después por cuestiones de tiempo. Padre Diego, yo creo que sí es conveniente que más bien, ahí está pues el enlace para que las personas lo puedan ver. Es un video cortico de 1 minuto. Lo que pasa es que ya que estoy bregando cómo lo reproduzco, pero no me ha dado, porque es cortico. Ya. Bueno, si no te da, porque como es tan gordito, 1 minuto lo podríamos ver, pero si no, entonces ponemos el enlace para que eh, cada uno pueda ver como el video.
Ah, bueno, entonces sí, entonces ahí compartiremos el enlace para que lo puedan ver. Muy bien, entonces vamos a continuar. Esta diapositiva vuelve y nuevamente reafirma lo que estamos diciendo desde el principio. Nosotros trabajamos sobre los lineamientos, la filosofía y la doctrina católica. Por eso los contenidos, los conocimientos que se ofrecen lleva el sello definitivo de la universalidad del conocimiento. Es muy importante también que lo replanteemos porque de pronto a algunas personas les cuesta decir un poco y nos podrían decir que es que los estamos obligando en que sea lo que plantea la Iglesia Católica y que estamos de pronto deteriorando el libre desarrollo de la personalidad o el derecho a los cultos, pero es más en esta línea de la universalidad del conocimiento libre, porque ese conocimiento libre aporta el desarrollo integral de los seres humanos. Lo que pasa es que es al revés, cuando nosotros hablamos también de nuestra identidad católica como, digámosle de alguna manera, también como una fe pública, como confesional, como una gran propuesta que cualquier persona libremente pueda acoger o no, pero que sí nos permite a nosotros identificarnos, nos permite a nosotros tomar unas posturas frente a la vida, frente al mundo, frente a las grandes decisiones de la humanidad, tener unas posturas y que no son las posturas de una universidad, sino que son unas posturas que nacen de la doctrina de la Iglesia. Es una doctrina sana, estudiada, también inspirada por la fuerza del Espíritu Santo. Bueno, aquí hasta aquí va esta parte entonces que yo les comparto para continuar aquí con esta frase y vamos ya enseguida a profundizar un poco en este tema de lo que significa la Universidad Católica y el humanismo cristiano. Bueno, la Universidad Católica, concretamente la Universidad Católica del Norte y cualquier universidad católica tiene, digamos que, una obligación o un deber moral y es unificar existencialmente en el trabajo intelectual estas dos realidades que parecen antitéticas, como si fueran contradictorias, pero están totalmente unidas y es la búsqueda de la verdad y la certeza de conocer ya la fuente de la verdad. Es decir, si algo ha inquietado al hombre, pues desde todos los tiempos es precisamente la búsqueda de la verdad. Pero igualmente tenemos la certeza de conocer ya esa verdad. Ustedes saben por filosofía básica en el colegio, pues las tres cualidades del ser. Uno, verum bonum, algunos le agregan el pulcrum, uno verdadero, bueno y bello, que tiene, digamos que su cumplimiento, pues no en el ente como tal, sino sobre todo en Dios. Ahora bien, pues esa tensión o digamos que ese tal vez carácter antitético que veíamos anteriormente entre la búsqueda de la verdad y la verdad ya existente, pues dan vida en la vida universitaria. Pues, concretamente, porque ¿qué busca la universidad? Pues, igual, ahora lo decía el padre Diego, pues un conocimiento libre, pero en ese conocimiento libre es la búsqueda de la verdad, pues con la ayuda de la comunidad científica y sobre todo, pues un gran conocimiento de la existencia de esa verdad que ya el hombre tiene y aquí por la fe. Aquí digamos que la Universidad Católica tiene algunas cosas que son irrenunciables y hablar de la fe es irrenunciable para la Universidad Católica. No se trata de proselitismo ni mucho menos, sino de claridades, de convencimientos que son irrenunciables. Por eso la Católica del Norte lo que busca es sobre todo una escuela profesional de alto nivel. Más que una escuela profesional de alto nivel, es una formación integral. ¿Por qué? Porque no solamente estamos buscando pues, buenos resultados o que estemos bien rankeados en las pruebas saber, ni nada de estas cosas, sino que vamos mucho más allá. Y es precisamente que el estudiante y las personas que hacemos parte de esta familia
tengamos la posibilidad de una formación integral. Y esa formación integral, ¿dónde se da? Se da precisamente en el binomio fe y razón. Ya lo decía Juan Pablo II, que la fe y la razón son las dos alas por las que el espíritu humano se eleva a altas cumbres. Entonces, va mucho más allá de eso, no solamente ser una escuela profesional de alto nivel, como lo dice la carta Ex Corde Ecclesia. En definitiva, miren, el objetivo de la Católica del Norte no es conseguir que sus estudiantes, que sus trabajadores estén insertos en el mundo de la laboral, sino sobre todo la búsqueda de la verdad. Eso en varios momentos el Evangelio lo trae en labios de Jesús. La verdad os hará libres. Es precisamente lo que buscamos. La verdad, la búsqueda de la verdad. Ahora entramos en un tema muy importante y es el humanismo cristiano. Yo les recomiendo que lean sobre esto, porque el humanismo cristiano es una corriente de pensamiento fuerte, no crean ustedes que el humanismo cristiano pues es solamente pues el catecismo para los niños de primera comunión, oracioncitas, el Padre Nuestro. No, el humanismo cristiano es una corriente de pensamiento seria y con grandes representantes. Solo por decirles, aquí cercano a nosotros y que tantas veces lo mencionamos desconociendo su vida, Paulo Freire. El trasfondo del humanismo cristiano de Paulo Freire es muy grande y a veces nos quedamos solamente con lo que vamos leyendo por ahí o con lo que vamos escuchando, sin incursionar, sin encargarnos a fondo, sin escudriñar a fondo todo el pensamiento cristiano de ese humanismo cristiano de Paulo Freire. Igual podríamos hablar de filósofos como Jacques Maritain, del mismo Karol Wojtyla, podríamos hablar del mismo Gabriel Marcel, que con su filosofía personalista precisamente apuntan al humanismo cristiano. Que en definitiva, ¿qué podríamos decir del humanismo cristiano? Pues es una concepción del hombre como ser abierto, libre, abierto a la trascendencia. Es una persona ética, creativo, posibilitado de la misericordia y del amor. Es lo que en términos cristianos se dice, es un ser cristificable. Ese humanismo cristiano, pues como les decía, es toda una corriente de pensamiento y encierra en sí una antropología, y no una antropología cualquiera, sino que es una antropología positiva, abierta, dialogal, solidaria, compasiva, con responsabilidad social e histórica. Si ustedes hacen un análisis de los aportes de la Iglesia, no solamente, pues, digamos que en lo social, desde escuelas, universidades, leprosarios, la Iglesia ha hecho un aporte a la humanidad en todas las líneas, en todas las líneas. Y podemos hacer un análisis también, y eso sería pues para otro momento. Pero es muy interesante lo que esta bimilenaria institución ha hecho por la humanidad. Son demasiadas cosas. Y siempre el centro, siempre ha sido precisamente la persona. O sea, el centro no gira como si fuéramos solamente cristocéntricos. Cristo sí, pero junto a Cristo, el que está en el centro del Evangelio, el que está en el centro de todo esto es la persona. Por eso el humanismo cristiano es una visión integral del hombre y de la humanidad, que busca su desarrollo integral. Por eso cuando la Iglesia propone que la Carta Laudato Si, que la Populorum Progressio, que la Rerum Novarum, cuando la Iglesia aporta todo esto es precisamente buscando el bien integral del hombre, su desarrollo integral. Es lo que busca la Iglesia y es el trasfondo de todo eso es precisamente el humanismo cristiano. Es poder arrasar con lo que deshumaniza, poder arrasar con todo lo que hace daño a la humanidad y poder tener a la persona en el centro, al hombre, al ser humano. Claro, eso tiene que Jesucristo, pues les decía ahora que hay cosas irrenunciables. Por ejemplo, el reconocimiento de Jesucristo como plenitud revelada al hombre. Este reconocimiento eleva a la persona a los conceptos más amplios de verdad, del bien, de la belleza, conjugados en la plena revelación de ese Cristo que es el Logos. ¿Sí? El humanismo cristiano, vuelvo a insistir, es liberador, abre las perspectivas, en cuanto que abre perspectivas y no se queda en reduccionismos. Por eso les decía que no es solamente estar rezando, a veces tenemos una visión muy pobre de los aportes de la Iglesia, es como si solamente fueran 3 misas los domingos, mandar mercado a los pobres, cuando ahí detrás de toda esta institución eclesial lo que hay es un sinnúmero de aportes grandes, muy grandes al hombre, a la ciencia, a la cultura, demasiados aportes.
Por eso, el humanismo cristiano hace posible un sano y necesario pluralismo cultural, ético y religioso. Por eso, ahora lo decía igualmente el padre rector, pues la palabra católico no hace referencia pues como a un grupo, sino que esa palabra católico, su etimología tiene el significado de universalidad, y es la universalidad de toda institución católica, la universalidad precisamente de la universidad, que reconoce toda verdad como proveniente de la misma fuente. Entonces estamos buscando la verdad, pero la única fuente de la verdad siempre tendrá como origen para la Universidad Católica Dios. Ese humanismo cristiano busca precisamente la armonía entre Dios, la creación y los seres humanos en un desarrollo integral, sostenible y humano, atendiendo especialmente a los pobres, a los que claman, los que necesitan nuestra ayuda. Miren que pues, esto aparece ahora en Laudato Si, que como decía el rector, pues es la que está más en boga, pero junto con Laudato Si hay una serie de documentos eclesiales riquísimos, que no solamente pues, es para que lo conozcan los que se están formando en las licenciaturas en educación religiosa, sino que es un deber de todo cristiano, de todo católico, conocer los documentos que la Iglesia pues nos regala, porque sin duda alguna están cargados de mucha riqueza. En definitiva, el humanismo cristiano busca la trascendencia de la persona en un ámbito de vida con dimensión ética, de servicio y en la búsqueda permanente por ser testimonio de vida. Eso es en definitiva lo que la Universidad Católica debe buscar con ese humanismo cristiano. Continúa el padre Luis Fernando. Seguramente el padre Luis Fernando tiene algún problema con la conectividad. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Ahí te escuchamos bien. Sí, te escuchamos. Listo. Hablando acá ya y no me escuchaban. Bueno, que seguidamente, en la línea de la exposición del padre rector, el padre Diego, y el padre vicerrector, el padre Edwin, de la identidad católica e identidad institucional, hay unas características de esa identidad. Hay una gran responsabilidad que recae sobre nuestros hombros. Miles de jóvenes pasan por las aulas virtuales de la universidad, y como otros tantos que pasan por las aulas de otras universidades católicas. Y hay una pregunta ante esa responsabilidad, esa grave responsabilidad: ¿cómo salen de ellas? ¿Qué cultura han encontrado? ¿Qué cultura han asimilado? ¿Qué cultura han elaborado? Porque vamos a hablar acerca de las características de la identidad institucional, que es identidad católica, acerca que en la línea de la exposición de los padres, que haya una verdad, que toque al profesional en una identidad. Y ese joven universitario, esa persona universitaria, está injerto en una cultura. Entonces, ¿qué cultura han encontrado en la universidad? ¿Qué han asimilado en esa cultura y qué han elaborado? He aquí el gran desafío, lógico, y claramente está, que concierne en primer lugar al grupo directivo. Por eso aquí muy bien de elaborar el proyecto entre todos, al cuerpo docente y por tanto al mismo alumno, dar vida a una auténtica universidad católica que destaque por la calidad de la investigación y de la enseñanza, y al mismo tiempo la fidelidad del Evangelio y al magisterio de la Iglesia. Miren todas esas características. Dar una auténtica universidad católica que destaque por la calidad de la investigación y de la enseñanza, y al mismo tiempo la fidelidad al Evangelio y al magisterio de la Iglesia. Entonces aquí estamos hablando de la institución de educación superior. En ello consiste también en la línea que decía el padre Edwin acerca de el tema de la verdad. Nosotros estamos injertos entonces en esa cultura y en la búsqueda de esa verdad, una cultura que propicie el aprendizaje. No nos debe dar miedo
evangelizar en la sociedad que estamos. Y uno de los medios de evangelización de la cultura es precisamente la universidad, que lleva a la universalidad de la fe, de la enseñanza. Entonces, la universidad va a dar formación integral, realizando los fines y funciones de esa investigación, la extensión, la docencia, la virtualidad e institucionalización de esos con rigurosos criterios de excelencia. Esto también nos va a llevar a buscar ese contexto en el que vive, esa cultura en el que vive el joven, el que concierne la universidad. Si bien nace de la diócesis de Santa Rosa de Osos, se extiende a la cultura de donde estamos nosotros viviendo. Y desde ahí a toda la realidad del Estado, de la sociedad y de la nación, para que en clave de diálogo y de reconciliación se vaya construyendo esa comunidad, el desarrollo integral pleno y a la creación de un mundo más humano. Se comprenderá entonces la plena humanización como aquella armonía de los hombres entre sí, con la naturaleza y con Dios, en plena interconectividad de mundo, Dios y hombre. Esto lo lleva a pensar también en unos grandes aspectos que el Papa Juan Pablo II nos expresa acerca de lo de que desde el corazón de la Iglesia debe uno, o mejor dicho, los que tenemos responsabilidad en esa identidad católica, expresar a toda la comunidad educativa. Por eso, entonces, nos valemos de esa enseñanza doctrinal del magisterio del Papa Juan Pablo II. En la Ex Cor de Ecclesia se nos habla sobre las notas de la Universidad Católica. Entonces, en esas 4 notas, y también los pone en el numeral 13, que se basa en una inspiración cristiana, no solo de parte de cada miembro, sino también de la comunidad universitaria como tal. Todos tenemos un compromiso. Somos una familia, una comunidad. Una reflexión continua a la luz de esa fe católica sobre el creciente tesoro del saber humano, al que trata de ofrecer una contribución con las propias investigaciones, y también la fidelidad al mensaje cristiano tal como es presentado por la Iglesia. Y como cuarto aspecto, el esfuerzo institucional a servicio del pueblo de Dios y de la familia humana en un itinerario hacia aquel objetivo trascendente que da sentido a la vida. Entonces, estos 4 aspectos nos hablan acerca de ese diálogo fe y cultura, anuncio del evangelio, búsqueda de la verdad, integración, fe y vida. Para, en última instancia, tener un proyecto institucional que también unido a la realidad de la diócesis, se nos habla del PIP, de un proceso evangelizador de la iglesia particular. Por eso la universidad va conectada y está íntimamente estrecha y relacionada y ligada con los planteamientos pastorales de la diócesis. Nace del corazón de la diócesis para iluminar la realidad de la población rural y que se va expandiendo en toda la cultura colombiana, en una realidad también urbana. Entonces, la identidad católica y también espiritual de los que hacemos parte de la familia, de la comunidad de nuestra institución. Entonces, estar muy unido a la diócesis y en su plan, en su proyecto de evangelización que nos presenta. Por eso nosotros también tenemos muchas características propias de la Eucaristía, de la confesión, desde el pastoral y bienestar, de los grupos y expresiones juveniles, desde las direcciones de la psicología y todo aquello. Entonces, esto se abre para escuchar y atender las necesidades de los hombres de hoy a través de un sano y reflexivo ecumenismo y diálogo interreligioso. Se abre a todos los demás. La propuesta de la verdad que la Iglesia tiene en su doctrina no se la deja y se la encierra para sí misma, sino que la comparte también para todos. Por esa preocupación por la ecología integral y el testimonio del sentido evangélico de la vida. Esto nos habla entonces acerca de que propio, también como de los fines de la universidad, que se proyectará a su territorio de origen buscando desarrollo integral y humanización, pero también mirará al mundo entero a través de la virtualidad y sus posibilidades
a través de la verdad misma que debe impartir. Y ya entonces, de esas características de la identidad, atendiendo en esa búsqueda de la verdad, porque él es en sí como conclusión, se debe valer de la verdad para hacer una verdadera y auténtica evangelización de la sociedad, de la cultura de todos los tiempos. El individualismo debilita los vínculos comunitarios y propone una radical transformación del tiempo y del espacio, dando un papel primordial a la imaginación. Por eso entonces los fenómenos sociales, económicos, tecnológicos están en la base de la profunda vivencia del tiempo al que se le concibe fijado en ese propio presente, trayendo concepciones de inconsistencia, de inestabilidad. Esto cuando se desvirtualizan las cosas. Por eso uno tiene que atender siempre a la evangelización de personas y en ello en busca de la verdad como proyecto evangelizador de la universidad y de su testimonio. Bueno, ahora pasamos a esta parte, ser y valores de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Debemos tener en cuenta en primer lugar que se propende por la construcción de un ser social que reconoce la alteridad en su relación con las personas que hacen parte no solamente de su entorno, sino también aquellas que se encuentran en el contexto global. También un ser exitoso. Se trata de una realización trascendente con voz y lenguaje de humanidad. Un ser también que es religioso, que reconoce lo que le ha sido dado como don, lo recibe y lo acepta en su vida y da testimonio de ello en la búsqueda de la verdad. Esos valores de la Fundación Universitaria Católica del Norte son 6 valores. El primero es la fe, que es una convicción fundamental para construir el proyecto de vida y que está afincada en la verdad que es Jesucristo, que nos revela cuál es el significado del ser humano. El segundo valor fundamental es el servicio, disposición para atender las necesidades de los otros, para vivir la solidaridad, la humanidad, la honestidad con un comportamiento ético que esté de acuerdo con el ideal que se profesa. Estos valores importantes. Tercero, vivir con objetividad las dimensiones, en todas las dimensiones laborales, social, familiar, personal, respetando a las demás personas y tratando de vivir conforme a esas actitudes, tanto en el ser como en el pensar y en el actuar, reconociendo los derechos de las demás personas. Ese otro valor es la paz, conciencia de que solo la justicia social y el respeto a los derechos humanos traerán paz y que para ello es necesario formar un ser humano social e integral. Otro valor fundamental es el pluralismo, reconocer el enriquecimiento que dan las diferencias y el universalismo, ya ha sido profundizado en esta exposición de manera muy amplia. El otro valor es la excelencia humana, dar lo mejor de sí mismo para que los egresados de la institución sean humana y profesionalmente competitivos y contribuyan al progreso de la sociedad. Estos valores están fundamentados, tienen como fundamento la antropología, esa antropología cristiana, ese humanismo cristiano del cual nos hablaba el padre Edwin. Tienen como, digamos, como algunas verdades fundamentales que hacen parte de la antropología. El hombre como ser en el mundo, el hombre como persona y sujeto, el hombre como ser con los otros, el hombre que busca el sentido de su vida. Lo central de la visión cristiana es la experiencia del amor de Dios manifestado en Cristo,
y mantenido por el Espíritu Santo. Nuestra experiencia cristiana es una experiencia trinitaria, una experiencia de ese Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo específicamente cristiano es lo que se vive desde la experiencia del amor. Desde ahí, eso es lo específicamente cristiano, vivir el mandamiento del amor. Estos son valores o cualidades que se van adquiriendo por el aprendizaje vivencial. En este sentido, la universidad tiene una labor pedagógica para, digamos, llevar a la vivencia íntegra de estos valores que nos construyen como tal, como comunidad. Ahora hablemos un poco de dos documentos muy importantes. En primer lugar, la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, a la cual hacía referencia el padre rector al inicio de esta exposición. Vamos a dar una mirada general sobre esta encíclica. Tiene una introducción. En esa introducción nos dice el Papa que nada de este mundo nos resulta indiferente y que estamos unidos por una misma preocupación. En esta situación actual que estamos viviendo, es de gran actualidad este documento eclesial. Tiene un primer capítulo y es lo que le está pasando a nuestra casa, y el Papa habla de contaminación y cambio climático, habla de la cuestión del agua, de la pérdida de la biodiversidad, del deterioro de la calidad de la vida humana y la degradación social, la inequidad planetaria, la debilidad de las relaciones a nivel estatal, a nivel global. En un segundo capítulo nos trae a colación lo que llamamos el Evangelio de la Creación, la luz que ofrece la fe, la sabiduría de los relatos bíblicos, concretamente los relatos de la creación que están en el capítulo 1 y capítulo 2 del libro del Génesis, el misterio del universo, el mensaje de cada criatura en armonía de todo lo creado, una comunión universal, el destino común de los bienes y una mirada de fe sobre estos asuntos. En el capítulo 3 tenemos lo que se llama la raíz humana de la crisis ecológica. Ahí nos habla el Papa de la tecnología, creatividad y poder, la globalización del paradigma tecnocrático, la crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno, el relativismo práctico, la necesidad de preservar el trabajo. En el capítulo 4 nos habla de una ecología integral, una propuesta de ecología integral, no solamente a nivel natural, sino una ecología que sea ambiental, económica, social, una ecología cultural, una ecología de la vida cotidiana, el principio del bien común, la justicia entre las generaciones. En el capítulo 5, algunas líneas de orientación y acción, el diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional, el diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales, el diálogo y transparencia en los procesos decisionales, la política y economía en diálogo para la plenitud humana, las religiones en el diálogo con las ciencias. Y el último capítulo es educación y espiritualidad ecológica, apostar por otro estilo de vida. Este numeral es fundamental en la situación que estamos viviendo. Tenemos que apostar por otro estilo de vida, lo que están llamando ahora una nueva normalidad o una normalidad distinta a la que llevamos, otro estilo de vida diferente. Incluso se habla también de un nuevo modelo económico que sea más solidario, en el cual se tenga en cuenta a los más pobres, a los más excluidos, lo que llama el Papa la cultura del descarte. Educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente, la conversión ecológica, el gozo y la paz, el amor civil y político, los signos sacramentales y el descanso celebrativo, la Trinidad y la relación entre las criaturas, es decir, la relación del hombre con Dios. Le dedico un capítulo también a María Santísima, y ella como reina de toda la creación, y finaliza con dos oraciones muy bonitas, una oración a la tierra y otra oración cristiana por la creación. Y finalizamos esta exposición con la Constitución Apostólica, la última que escribió el Papa Francisco en 2017 y que rige para todas las instituciones católicas, esta Constitución que se llama Veritatis Gaudium, el gozo de la verdad. Y aquí vemos unos retos para la identidad católica de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Entonces aquí se nos presentan unos retos para nuestra identidad. En primer lugar, que la verdad es una persona concreta que se llama Jesucristo. Que el encuentro con Jesucristo en el encuentro con Jesucristo se experimenta el gozo de la unión con Dios. Que la Iglesia anuncia con alegría
este acontecimiento y que se debe superar ese divorcio entre fe y vida y entre teología y pastoral. Estos son unos lineamientos muy claros para nuestro plan de desarrollo, unos principios muy claros. Que toda la universidad sea informado por la fuerza del mismo evangelio, o sea, que el evangelio informe el sistema de pensar, los criterios de juicio, las normas de actuación. En una palabra, es necesario que toda la cultura humana esté, digamos, como impregnada por el evangelio, o sea, todo el evangelio tiene que impregnar todos nuestros procesos educativos. Los diferentes ámbitos del saber humano sean interactivos, o sea, tiene que haber un diálogo entre lo teológico, lo filosófico, lo social y lo científico, es decir, nuestras diversas facultades deben entrar en diálogo, diálogo desde la teología, desde la filosofía, desde lo social y desde lo científico, son grandes retos para nuestro plan de desarrollo. En las diversas culturas se hace testimonio de diálogo entre cultura y evangelio. Es un cambio de época marcada por una crisis antropológica y socioambiental. Hay que promover una revolución cultural para cambiar de paradigma a nivel global. El teólogo y el filósofo deben tener una mente abierta, pero también deben cultivar la oración, la contemplación, deben estar de rodillas. Por eso el Papa Francisco, digamos, en esta Constitución propone 4 itinerarios fundamentales. El primer itinerario es la contemplación y la introducción espiritual, intelectual y existencial en el corazón del querisma, es decir, en todas las instituciones educativas se debe proclamar el querisma. Esto significa hacer una opción por los últimos, por los más vulnerables. Se necesita una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad. El segundo itinerario es cultivar el diálogo a todos los niveles, no como una mera actitud táctica, sino como una exigencia intrínseca para experimentar comunitariamente la alegría de la verdad y para profundizar su significado y sus implicaciones prácticas. Es promover la cultura del encuentro. Con los no creyentes, es implementar una serie de estrategias que impacten directamente el currículo y favorezcan esa cultura del encuentro. Aquí está el reto para nuestro plan de desarrollo. Estrategias, es decir, ese diálogo debe impactar el currículo, ese diálogo entre todas las disciplinas, es lo que llamamos nosotros la interdisciplinaridad o la transdisciplinaridad, o sea, ese diálogo que debe haber entre todas las diferentes disciplinas académicas. El tercer aspecto es lo que hacía referencia anteriormente, la inter y la transdisciplinariedad ejercidas con sabiduría y creatividad a la luz de la revelación. En la sociedad actual hay una fragmentación del saber y del conocimiento, o sea, nuestro plan de desarrollo debe apuntar a que no existe esa fragmentación. Hay que elaborar una síntesis orientadora. Hay una nefasta separación entre teoría y práctica, nos dice el Papa Francisco. Y el cuarto reto para nuestro plan de desarrollo es la necesidad urgente de crear redes entre las distintas instituciones que en cualquier parte del mundo cultiven y promuevan los estudios eclesiásticos y activar con decisión las oportunas sinergias también con las instituciones académicas de los distintos países y con las que se inspiran en las diferentes tradiciones culturales y religiosas. Nosotros en ese tema de redes pues hemos avanzado mucho, lo que nos explicaba el padre rector al inicio de esta presentación, la organización que hay a nivel mundial de las universidades católicas, seguir fortaleciendo esas redes, practicar una forma de conocimiento y de interpretación de la realidad a la luz de la fe, a la luz del pensamiento de Cristo. Necesitamos un pueblo que en sus diferentes manifestaciones muestre esa realidad y ese nuevo rostro de la fe. La teología se debe trabajar a partir del conflicto, aceptar que hay un conflicto y transformar ese conflicto que vive nuestra sociedad. Con respecto a la investigación, nos dice el Papa que no se trata solo que se amplíe el ámbito del diagnóstico, ni que se enriquezca el conjunto de datos a disposición para leer la realidad, sino que se profundice para comunicar mejor la verdad del Evangelio en un contexto determinado, no quedarnos solo en diagnósticos y en lecturas, sino comunicar ese Evangelio
en un contexto determinado, sin renunciar a la verdad. Entonces, el Papa pues encomienda a las universidades, facultades, institutos eclesiásticos la misión de desarrollar en su labor de investigación esa original apologética que indicó el Papa, el Evangelii Gaudium, uno de los documentos que también enunciamos al principio, para que ellas ayuden a crear disposiciones para que el Evangelio sea escuchado por todos. Es decir, que desde la investigación también hay que contribuir a la evangelización. Es indispensable, dice el Papa, la creación de nuevos y cualificados centros de investigación, en los que los estudiosos procedentes de diversas convicciones religiosas y de diferentes competencias científicas puedan interactuar con responsable libertad y transparencia recíproca, lo que hablábamos ahora de la transdisciplinaridad, entrar en un diálogo abierto, un diálogo entre todos que favorezca a los más pobres. Entonces también en los estudios eclesiásticos debe estar presente esa investigación compartida y convergente entre especialistas de diversas disciplinas. Las preguntas de nuestro pueblo, sus angustias, sus peleas, sus sueños, sus luchas, sus preocupaciones, poseen valor hermenéutico que no podemos ignorar si queremos tomar en serio el principio de la encarnación. Sus preguntas nos ayudan a preguntarnos, sus cuestionamientos nos cuestionan, todo esto nos ayuda a profundizar en el misterio de la palabra de Dios, palabra que exige y pide dialogar, entrar en comunicación. Bueno, hasta acá, hasta esta última diapositiva llega nuestra exposición de lo que significa la identidad católica de nuestra institución. Entonces ahora procedemos a hacer algunas preguntas, si tienen alguna inquietud o algunos aportes que ustedes quieran dar en este momento. Estamos dispuestos a escucharlos. Preguntas, inquietudes, comentarios, reflexiones acerca de lo que hemos expuesto sobre la identidad católica de nuestra institución. Padre Julio, yo solo quería agregar una cosita ahí para que, digamos que completar lo que en la reflexión hemos dicho, y es que para acabar de entender, este es un elemento de la identidad que es un elemento transversal que está presente en todos y cada uno de los elementos constitutivos de la institución, en todos y cada uno de sus procesos. Por eso, en nuestro mapa de procesos, y por eso lo estábamos incluyendo en este tema del ejercicio de la planeación, porque van a venir varias preguntas, como esa que volvamos a resignificar qué tipo de institución somos y sobre todo que también nos van a preguntar qué clase de institución queremos ser a futuro, ¿cierto? Por eso hay que partir de unas bases, de unos contenidos y de unos principios que, como lo decía bien el padre Edwin, también lo reforzaban los otros padres, son unos principios que son irrenunciables para nosotros, ¿cierto? Por eso ustedes van a comprender que en el desarrollo de este ejercicio del plan de pastoral y del quehacer constante de la institución hay muchos elementos en el que va a permanecer esta identidad y estos principios que para nosotros son principios irrenunciables. Y para los que pedimos a nuestros colaboradores que nos ayuden a fortalecerlos y a introyectarlos, a llevarlos como una actitud también de vida, guardando el debido respeto, porque hay cosas que pueden variar de acuerdo al pensamiento o a la posición personal de las personas, pero si es una posición institucional, pues debe permanecer. Eso cruza todos los ámbitos de la institución, hasta aquellos más, digamos, más específicos y más técnicos, como en los contenidos que se imparten en la institución, por ejemplo, en las actividades que desarrollamos, en la manera como nosotros podemos entender muchas cosas de la vida, ante las cuales siempre vamos a ser vehementes y reiterativos, y donde la institución ante eso
tiene que mantener una posición institucional. Claro que aquí el llamado también siempre debe estar en relación a la coherencia de vida de las personas. O sea, pongo este ejemplo crudo. Si mi manera de vivir y de entender las cosas están orientados hacia otros elementos distintos y que difieren mucho de lo que la institución en su sana doctrina promueve y cree, pues usted tiene que confrontarse, ya que eso le puede causar a usted conflictos internos profundos y pueden afectar gravemente pues, su felicidad y su tranquilidad. Entonces usted tiene que cuestionarse si al trabajar en esta institución lo hace porque le pagan un salario, así esté en contra y así esté no concuerde y no esté de acuerdo con nada de lo que la institución pues se hace y se vive, entonces usted está viviendo una vida infeliz y tiene que buscar realizar su proyecto de vida de otra manera donde concuerde. Por el contrario, si a todos aquellos escenarios, si a todas aquellas apuestas, si a aquella manera nosotros entender y vivir esos valores universales que promulgamos, usted se identifica con ellos y los respeta, pues entonces estará siendo parte de una institución que es feliz y usted estará siendo feliz en una institución. Bueno, la palabra, Lina. Sí. Sí, padre. ¿Me escuchan en este momento? Perfecto. Gracias, gracias, padres. No, un agradecimiento muy grande a ustedes 5 por la preparación en esta sesión que ya estamos finalizando. Me parece que se han abordado unos temas demasiado interesantes y que van a ser unos componentes muy, muy importantes, esenciales, diría yo, en esta formulación del nuevo plan de desarrollo, que debe partir además de las claridades y de la articulación y la coherencia, como lo mencionó el padre Diego, con todos los componentes de la identidad institucional. Creo que es un abrebocas y nos lograron generar como una expectativa para profundizar en algunos de estos componentes de la identidad. En el documento de Laudato Si del Papa Francisco, por ejemplo, abordarlos más en detalles desde nuestras propias reflexiones, partiendo desde allí. Muy importante todos esos elementos y los retos que al final el padre Julio también nos estaba resaltando para considerar en nuestro plan de desarrollo. Me parece una sesión muy, muy interesante que valoro muchísimo y que estoy segurísima que nos va a aportar mucho en esta construcción de nuestro plan de desarrollo. Agradecerles nuevamente a ustedes 5 entonces, a todas las personas que se han vinculado a la sesión el día de hoy. Con esto damos por finalizado el encuentro. Les estamos enviando a través del chat el enlace para realizar el proceso de evaluación, como lo venimos haciendo en cada una de las sesiones. Agradecemos su participación y pues los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias para todos. Bueno, Lina, antes de irnos, por favor, le pido un minutico, que quiero hacer una última acotación, y es claro, padre. En el sentido de que comprendiendo esto, yo creo que más adelante, no solamente para hacer los debidos aportes a nuestro plan de desarrollo, sino en la manera de vivir ordinaria de nuestra institución, que nosotros aprendamos también a manejar en nuestro discurso y nuestro lenguaje con mucho respeto lo que significa la institución, o sea, que no ocultemos qué tipo de institución somos, así vamos al escenario que podamos ir. Porque no se trata de decir despectivamente esta es una institución de curas, no, esta es una institución de la Iglesia Católica donde participa y cabe todo el que desee ingresar allí y siempre se será tratado con respeto y con consideración. Entonces nosotros mismos atender, porque no se trata de eso, el hecho de que sacerdotes estén en cuadros directivos de la institución, pues obedece a los principios fundacionales, pero hay un equipo grandísimo y toda la comunidad educativa que se vincula a ella, porque un porcentaje altísimo de nuestros estudiantes también nos escogen precisamente por esa identidad. Muchos llegan por muchos motivos, pero muchos de ellos porque tenemos una identidad clara y quieren salvaguardar sus principios, sus valores a la sombra de esta institución. Y para terminar, pues quiero también terminar con una pequeña
oración y tomada de un texto de el profeta Isaías en el capítulo 40. Al principio yo creo que empezamos muy rápidamente mientras chequeábamos micrófono y nos acondicionamos, pasamos de largo, pero puede ser oportuno también para cerrar, y con esto ya cerramos nuestra intervención, agradeciendo a todos su participación. Entonces, voy a leer lo que nos dice hoy esto, y que es un llamado también a que nosotros como universidad siempre reconozcamos con humildad la presencia, el poder y el acompañamiento de Dios en nuestras vidas. Por eso dice Isaías 40, mirad, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Mira, viene con él su salario y su recompensa le precede. Como un pastor apacienta el rebaño, su brazo le reúne. Toma en hombros los corderos y hace recostar a las madres. ¿Quién ha medido a puñados el mar, o mensurado a palmos el cielo, o a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién ha pensado en la balanza los montes y en la báscula las colinas? ¿Quién ha medido el aliento del Señor? ¿Quién le ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo, para que lo enseñara el camino exacto, para que le enseñara el saber y le sugiriese el método inteligente? Mirad, las naciones son gotas de un cubo y valen lo que el polvillo de balanza. Mirad, las islas pesan lo que un grano. El Líbano no basta para leña, sus fieras no bastan para el holocausto. En su presencia las naciones todas son como si no existieran, son ante él como nada y vacío. Un llamado a la humildad y al reconocimiento de el poder y la presencia de Dios en nuestras vidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga y feliz tarde. Muchas gracias, Lina. Muchísimas gracias, Padre. Amén. Feliz tarde para todos. Hasta luego, muchas gracias. Muy amables. Feliz tarde, chao.